La Cámara de Consejo Galáctico era una cúpula cavernosa de cristal espejado e insignias flotantes que zumbaban con el tenue zumbido de 1000 idiomas traducidos simultáneamente por drones cristalinos del tamaño de libélulas. La habitación olía ligeramente a ozono, sándalo y lo que fuera que pasara por colonia entre los delegados reptilianos de la embajadora de la Confederación Draas, Rachel Owen. Pisó el suelo de baldosas de obsidiana como si hubiera entrado buscando un club de lectura. Vestía un elegante traje azul marino impecablemente planchado con un broche vintage de esmalte de un gato en la solapa. Una taza de oolong humeante flotaba junto a ella en una unidad de gravedad personal. La temperatura ambiente de la Cámara del Consejo se ajustaba 2 grados más cálida en su presencia, como ocurría siempre que se registraba una nueva biofirma. Rachel no pareció darse cuenta. Estaba sonriendo. El Consejo esperaba a alguien más canoso, tal vez un general, tal vez un diplomático con cibernética visible. En cambio, encontraron a Rachel tranquila, amigable, apenas armada y, lo peor de todo, segura de sí misma de una manera que inquietó a los miembros de alto rango de la coalición Sith desde el otro lado de la alargada mesa elíptica que técnicamente era un organismo biosintético levitante llamado Harold. El embajador Blair Hughes de Yarrell emitió un sonido de clic húmedo. Era el equivalente en el patio de un suspiro, aunque en este caso sonaba más como 2 calamares peleando en una bañera. El embajador Owen, dijo Blair Hughes, zarcillos ajustando y cristalino Monlé se fusionó con lo que podría haber sido su hielo dominante. Hablamos. Nos informaron que la Tierra enviaría a su principal negociador. Supongo que eres su asistente. Rachel dejó su té. Oh cielos. No. Soy la principal negociadora. Mi asistente está de vuelta a la Tierra. Mantener vivas mis suculentas. Una tarea mucho más seria. Varios delegados rieron entre dientes. Blair Hughes no. Onduló una vez con desaprobación. Entonces permítame expresar nuestra sorpresa, dijo con un rizo de sus frondas dorsales. El asunto en cuestión no es una disputa comercial. Casual. Los derechos minerales en Gortseven son de vital importancia estratégica. Rachel asintió alegremente. Por supuesto, Gorteki 7 contiene más del 70% de los minerales conocidos. Vetas de antimateria cristalizada y la división actual del Consejo asigna solo el 2% a la Tierra, a pesar de nuestro descubrimiento del depósito. Tyrik, el enviado de Clay, se movió en su elegante silla gravitatoria. Los Crowley eran insectoides, majestuosos, con un kitán que brillaba como manchas de petróleo bajo la iluminación del Consejo, a diferencia de Blair Hughes. Tyrex no subestimaba a los humanos, o al menos ya no lo hacía. Hablas con conocimiento y claridad, dijo el embajador Tyrik. Sin embargo, muchos aquí creen que la afirmación de la Tierra es prematuramente joven para los estándares galácticos. La sonrisa de Rachel se ensanchó medio centímetro. La juventud puede ser engañosa, enviado. Algunas criaturas eclosionan completamente formadas y venenosas, lo que le valió un lento parpadeo a Tyrex, la versión reptante de una risa. Blair Hughes volvió a hacer clic. Su irritación apenas disimulaba. Sea como fuere, la jardinero dijo, su gente carece de la tecnología de extracción, la infraestructura logística, francamente, la sabiduría para administrar un recurso tan volátil. Rachel dio un sorbo a su té. Es cierto que tendemos a aprender bajo presión. Eso nos ha vuelto inventivos. El murmullo que se extendió por la cámara era más que diversión. Estaba mezclado con la inquietante conciencia de lo rápido que los humanos habían escalado la escalera galáctica hace menos de un siglo. Apenas habían rozado más allá de su luna. Ahora estaban sentados en la misma mesa que imperios más antiguos que la historia escrita de la Tierra y lo hicieron sin pedir permiso. Harold, el organismo de la mesa, proyectó un suave timbre, un suave recordatorio de que la sesión había comenzado. Una pantalla translúcida brilló frente a cada delegado, mostrando la enmienda propuesta que Rachel había presentado pocas horas antes de su llegada. Blair Hughes la miró y curvó 2 tentáculos con desdén. Propones una participación del 20%, indignante. ¿Qué justificación podría ofrecer tu gente para tal afirmación? Rachel se inclinó hacia adelante, cruzando las manos. Nuestra justificación es simple. Somos los únicos que no hemos intentado convertir el mineral en un arma. Un pesado silencio siguió al embajador Daske, con las escamas erizadas, traqueteando. Esa acusación es infundada. ¿Es eso?, preguntó Rachel, volviendo la mirada hacia él y luego hacia los demás. Hace 3 meses, una flota pirata de origen desconocido asaltó.
Las estaciones de investigación en órbita de Gorge tenían como objetivo las plataformas Javelone, todas las cuales estaban desarrollando disruptores de campo de compresión. Convenientemente, esos prototipos ahora faltan. Las frondas de Blair Hack se curvaron fuertemente. ¿Sugieres que la Tierra no estuvo involucrada? Oh, no, dijo Rachel amablemente. Estuvimos muy involucrados. Rescatamos a tus científicos. De nada, más murmullos. Algunos divertidos, otros alarmados. Pero ella continuó. Notamos como todos los demás apresuraron a ocultar sus actividades después del ataque, lo cual es interesante porque la Tierra solo está extrayendo para uso médico de isótopos, lo cual, hasta donde sé, no requiere un mecanismo de aniquilación planetaria. El delegado Sid, un ser gelatinoso que se comunicaba por olor y luminiscencia fluctuante, emitía el aroma de la confusión. Sus luces pulsaban. Inciertamente, Blair Hack entrecerró los ojos. ¿Nos estás amenazando, embajador? Rachel parpadeó. Amenazante. Oh, no. Estoy aclarando. Nos gusta ser claros. Tires. Inclinó la cabeza y Tenny se crispó. Así que la posición de la Tierra es, danos un corte más grande, o revelamos los secretos sucios de todos. Rachel consideró. Supongo que es una forma de decirlo, pero en realidad solo estamos ofreciendo transparencia. Los terrícolas somos muy sinceros estos días. Ayuda a todos a dormir mejor. La cámara se oscureció ligeramente cuando Harold activó la protección de privacidad al volver la luz. El tono en la habitación había cambiado. La condescendencia estaba dando paso a la cautela. Rachel se levantó lentamente. Su voz seguía siendo amable. Vinimos aquí hoy no a exigir, sino a evitar una escalada. La Tierra se está expandiendo pacíficamente, si es posible. Pero si nos van a despedir, marginar o, peor aún, tratar como niños en una mesa de adultos. Bueno, descubrirás que somos muy buenos en los juegos, especialmente en los de alto riesgo. Glax preguntó. No, dijo, volviendo a tomar su té. Es una advertencia, del tipo amable. Sonrió y asintió cortésmente a un dron servidor de cristal que pasaba, el cual dejó caer su bandeja de bocadillos a captar su mirada. Las mandíbulas de Tirax chocaron. ¿Y si el consejo vota en contra de tu propuesta? Rachel lo miró. Por un segundo, solo un destello. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos se volvieron más fríos que el vacío. Entonces tendré que avisar a mi equipo y te aseguro que nadie quiere eso, ni siquiera yo. El silencio que siguió fue profundo. Glertak se levantó gorgoteando con furia contenida. Esto es indignante. El consejo no se dejará intimidar por mamíferos advenedizos. Rachel suspiró. Dio un paso al frente y tocó su pantalla. Apareció una pantalla holográfica. Imágenes de la órbita alrededor de Gorge 7. Pruebas claras con marca de tiempo de operaciones mineras ilegales. Nombres, frecuencias, etiquetas biométricas, todo etiquetado y categorizado cuidadosamente. La Tierra no necesita intimidar a nadie. Embajador, solo leímos la letra pequeña. Mientras Harold asimilaba los datos literalmente, era una tabla viviente después de todo. Cada delegado recibió una copia. Varios comenzaron a murmurar. El representante de Drasque de repente se interesó mucho en la sala. Rachel se giró para irse. Volveré mañana para la votación, dijo con tono ligero. Tómense su tiempo para revisar los documentos. Sé que algunos de ustedes tienen dificultades con los formatos de archivos humanos. Mientras se acercaba a las puertas de la cámara, la voz de Tirax la alcanzó por última vez. Podrían haber exigido más, embajador. ¿Por qué? Solo el 20%. Rachel hizo una pausa. Miró por encima del hombro. 20 es suficiente para mantener la paz y porque los humanos no son codiciosos. No como creen. Le guiñó un ojo. Pero si insisten, podemos renegociar. Entonces cruzó el arco. Su unidad te lo seguía como una mascota fiel. La cámara se sumió en el caos mientras los miembros del consejo revisaban los datos, cada uno dándose cuenta en tiempo real de lo minuciosamente vigilados que habían sido y por quién. Tirax se quedó en silencio mirando la puerta por la que Rachel había salido. Él les había advertido. Les advirtió a todos. El reptante sabía la verdad. Los humanos no dominaban por superioridad en armas o número, dominaban porque eran subestimados hasta. Era demasiado tarde y en algún lugar profundo de las entrañas de la estación diplomática una pequeña señal cobró vida. La embajadora en espera de la operación Terciopelo Rojo,
Rachel Owen no regresó a sus aposentos inmediatamente después de la sesión del consejo. En lugar de eso, vagó pareció hacerlo por los pasillos luminosos y curvos de Diplomacy Nexus Prime, mientras sus tacones golpeaban suavemente contra el suelo, piedra sintética. La arquitectura de la estación había sido diseñada para impresionar. Largos ventanales panorámicos revelaban las estrellas como un público infinito. Grabados dorados en las paredes brillaban con tratados codificados de 100 mundos. Todo desprendía la prepotencia de la civilización. Se detuvo ante una plataforma de observación. Bebió su tahún caliente y se miró en el cristal. No había sangre ni grietas en su sonrisa. La calma interior sonó. «Señora», dijo una voz en su oído, filtrada a través de 10 capas de cifrado. «La transmisión de Blair Hawks ha sido decodificada. Está buscando apoyo para rechazar la propuesta». No suspiró. Nunca suspiró donde alguien pudiera verla. Dijo. «Esperaba», dijo. «Reenvíe paquete de datos a mi etiqueta personal de entrega. Las inconsistencias lingüísticas se contradecirán en 1 hora». «Sí, señora, también. La operación Terciopelo Rojo está al 30% de despliegue». Rachel asintió lentamente. «Diles que vayan con calma, sin glaseado prematuro». Reanudó su caminata hacia otro lado de la estación. El embajador Blair Hawks estaba haciendo lo que Yarrod. Hizo su mejor política a través de la intimidación y la mucosidad en su orbe de conferencia privado, una esfera presurizada llena de una nieve ligeramente bioluminiscente. Agitó sus tentáculos de manipulación mientras se dirigía a los delegados reunidos mediante una llamada holográfica. Ella está usando manipulación psicológica. Se enfureció. Los humanos son víboras de voz suave y ella está envolviendo este consejo alrededor de sus delicados dedos manchados de té. El embajador Drasque, un reptiloide corpulento con una voz como engranajes rechinando, chasqueó la lengua en contemplación. Ella proporcionó evidencia real. ¿Y desde cuándo recompensamos la extorsión? Blair Hawks escupió. Literalmente, ya que es menos sucio que la guerra, respondió Tyrex, quien se unió a la llamada en forma espectral. Además, no es extorsión si tiene razón. Blair Hawks se encogió de furia. Todos están ciegos. Esto no es diplomacia. Es un preludio a lo que preguntó el delegado Sid, brillando en una silenciosa confusión. La voz de Blair Hawks cayó pesada por el miedo a algo que los humanos llaman Plan B en su suite. Rachel se quitó la chaqueta, revelando el sutil forro de tejido de carbono que había detenido 3 intentos de asesinato el año pasado. La habitación era minimalista. Unas pocas obras de arte, un bonsái y una copia enmarcada del primer contrato interestelar de la Tierra. Todo era una mentira cuidadosamente seleccionada. Sus verdaderas herramientas estaban en los cajones cifrados y los documentos superpuestos de su teclado de muñeca. Activó un archivo etiquetado como Luya Vivis y comenzó a examinar las interceptaciones de vigilancia. Cada delegado alienígena que se había burlado de la afirmación de la Tierra ahora tenía su charla cifrada analizada, traducida y anotada con suaves reflejos rojos. Tomó notas sobre cambios de tono, inconsistencias, quien dudó, quien parpadeó emocionalmente. En esta galaxia, la guerra llegó en ráfagas de plasma, pero el control llegó en las sutilezas. Su asistente de IA, Franklin, cobró vida. «Embajador», dijo con una voz modelada a partir de la de un amable bibliotecario británico. «Blair Hawks solicita una discusión privada». Tono adversario. Nivel de confianza, 74%. Sistemas de armas ocultos detectados en su séquito. Rachel sonrió. Acepta y envía un recordatorio a Harold. La mesa biológica del Consejo tiene inmunidad diplomática, no el equipo de seguridad de respaldo de Blair Hawks. Franklin hizo una pausa. Reconoció. Debería desplegar la subrutina de amenaza cortés. Ella consideró. No, seamos hospitalarios. La hospitalidad lo pone nervioso. 10 minutos después, Blair Hawks llegó envuelto en una nube de desdén fenomenal, seguido por 2 guardias con bastones sónicos y actitud. Rachel ya había preparado una segunda taza de té. «Menta», ofreció. Blair Hawks agitó un tentáculo con desdén. «Tus teatralidades insultan a este consejo». «Reservo la mi teatralidad para los cumpleaños», dijo Rachel, sirviendo sin derramar. «Esto es solo educación». Se sentó, o mejor dicho, se reorganizó en una posición sentada y fijó su lóbulo ocular más grande en ella. «Has alterado el equilibrio. Tu presencia aquí ya ha cambiado 5 votos». «Me siento halagada», dijo ella, añadiendo un terrón de azúcar a su taza,
aunque él no lo había aceptado. Siempre digo que una buena conversación cambia de opinión o las revela, desestabilizando el orden. Rachel inclinó la cabeza. El orden donde tres grandes imperios roban recursos mientras respecto, entonces intimida a la tierra para que obedezca a esa orden, gorgoteó. Nos empujarás a la guerra. Ella sostuvo su mirada con calma. Fuego controlado. No. Te empujaré a la responsabilidad. Lo que hagas con eso es su elección. Blair Hack se abalanzó sobre su masa gelatinosa ondulándose. ¿Crees que tememos a tu mundo? No. Dijo. Creo. Temes en lo que nos convertimos cuando dejamos de fingir que nos impresionas. Se congeló. He leído tus historias, embajadora Rachel. Continuó, su voz más suave. El Yal una vez gobernó 10 sectores. Usaste miedo para conquistar, la tradición para mantener el poder. La tierra hace las cosas de manera diferente. Nosotros usamos la incomodidad, usamos los hechos y cuando es necesario. Usamos la escalada. Eso es una amenaza, es una descripción. Él retrocedió en silencio. Ahora Rachel entregó la copa. No la tomó. Perderás. Dijo finalmente. Ya ganamos. Respondió ella. En el momento en que viniste aquí, en lugar de enviar asesinos, ganamos. Tras marcharse furioso con la gracia de un pulpo enfadado en una pecera, Rachel volvió a sus archivos. Esta vez no sonrió. Parecía cansada, no agotada. No. Era la fatiga de ver el mismo tablero de ajedrez predecible desplegarse una y otra vez, con nuevos jugadores pensando que sus movimientos eran novedosos. Franklin, el delegado entrante, Reflin, del grupo Hydra, pidió audiencia privada. No se le conocía hostilidad. Rachel levantó una ceja. Hydra se abstuvieron en las últimas 6 votaciones. Interesante. Apretó un botón. La puerta se abrió con un silbido. Reflin flotó como una serpentina translúcida, suspendido en una cápsula nutritiva. Pulsó una suave voz azul respetuosa. Embajador Owen, dijo con una voz ondulante como música en el agua. He revisado su propuesta. Rachel señaló la silla frente a ella. Y lo encuentro persuasivo. Esperó. También lo encuentro alarmante, añadió. No por lo que preguntas, sino por lo que insinúas. Rachel asintió. La claridad a menudo se confunde con agresión. Retlin pulsó verde. El signo de acuerdo de la Hydra. Quiero preguntar claramente, ¿cuál es la verdadera intención de la Tierra? Rachel sirvió más té. Para que me tomen en serio. Eso es todo. Y añadió, para ver cuántos de ustedes entran en pánico cuando decimos algo simple. El brillo de Reflin se atenuó al pensar. Estás jugando un juego muy largo. Estamos acostumbrados. Nuestra cultura se crió a fuego lento. Esperamos, planeamos y luego actuamos. Y la cláusula que insertaste, sección 14E. Rachel levantó su taza. Arbitraje de emergencia en caso de prueba de corrupción generalizada. Sí, eso podría desencadenar una respuesta militar bajo la Carta Galáctica, solo si alguien intenta reprimirla. Flotó en silencio durante un largo momento. Podrías traer a todo el consejo para sanar. Podríamos, dijo Rachel, pero preferimos invitarte a estar con nosotros. Se fue sin decir una palabra más. Rachel bebió. Las siguientes horas se desarrolló con creciente claridad. Los delegados que se habían reído de la afirmación de la Tierra ahora se apresuraban a realinear sus posiciones. Los rumores ondulaban como ondas gravitacionales a través de la estación. Los humanos ocultaban una flota cercana. Los humanos habían clonado diplomáticos. Los humanos tenían control mental. Café. Rachel dejó que todo girara. Añadió, sin rumores, pero negó ninguno. Franklin actualizó su pronóstico de nuevo. El voto de consejo se inclinará a su favor en un 17%. La oposición se debilita. Glert, los hackers no han logrado asegurar una mayoría. Bien. Rachel dijo, activen la capa Velvet 2. ¿Está segura, señora, de que aún no ha revelado el paquete de oferta encriptado? Rachel se levantó y se enderezó el traje. Veamos cuán generosos se sienten antes de que sepan que nunca estuvimos negociando mientras el consejo se reunía. El siguiente ciclo. La tensión era visible en cada movimiento. Los delegados susurraban, intercambiaban miradas. Algunos llevaban el equipaje completo impreso en pulpa antigua. Eso solo era una influencia humana. Rachel entró última, como estaba planeado. Caminó a lo largo de la cámara en silencio, deteniéndose solo para sentir a Harold.
la mesa, que palpitaba rosa en reconocimiento. Tomó asiento y comenzó la votación. Uno por uno, los nombres se iluminaron. Sí, 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 abstenerse. Sí, incluso los aliados de Glaird Hack habían comenzado a fracturarse. El voto de Tirax llegó por última vez. Miró a Rachel y Tenny legibles. Sí, el consejo selló el recuento. 22 a favor, 9 en contra, 3 se abstuvieron. La parte de la tierra en Gord 7 era ahora del 20% y, por extensión, un asiento en la Oficina de Asignación de Recursos Internos. Rachel se puso de pie, sonrió, hizo una reverencia y solo entonces envió el seguimiento, transmisión, un paquete con registros, evidencia y una sola nota humana. Considere esto su última cortesía, porque enterrada dentro de ese paquete había una revelación que ninguno de ellos esperaba. La Tierra no había descubierto las vetas de antimateria. Las habían plantado. Las vetas habían sido asentadas con señales de desintegración diseñadas para imitar formaciones antiguas. Era una prueba, una trampa y todos los demás habían fallado. La cámara del consejo estalló. Rachel se marchó tranquilamente. Sus pasos resonaron por el pasillo mientras comenzaba el caos. Mañana sería diferente. Mañana la tratarían como a una igual o una amenaza. Las luces del gran salón del Consejo Galáctico parpadearon una vez, apenas perceptible a menos que lo buscaras. La mayoría lo atribuyó a una fluctuación momentánea de energía. Rachel Owen, quien la cronometró al segundo, no dio ninguna indicación de haberla notado. Estaba sentada en el centro de la cámara, flanqueada por diplomáticos de menor rango que ahora se apartaban ligeramente de ella como si le hubieran crecido colmillos. Su placa de datos brillaba con un azul sereno, mostrando la votación final del Consejo. 22 a favor. Esa fue la victoria pública. La verdadera ya estaba en movimiento. Una cuenta regresiva había comenzado en su mente. Silenciosa, eficiente, inevitable. Fuera de la estación, cerca del borde azul hielo de la extensión Salate, 12 objetos, descamisados en perfecta formación. La flota estaba silenciosa, fría y organizada de una manera que hacía llorar de envidia a los algoritmos de las máquinas. Los cascos no tenían insignias, ninguna especie se atrevía a reclamarlos, pero quienes habían estudiado la expansión de la Tierra reconocerían la forma. Reveladora de la ingeniería terrestre. Líneas limpias, sistemas redundantes y armas diseñadas para terminar las conversaciones antes de que comenzaran. La votación de consejo les había comprado la legitimidad suficiente para proceder y ahora toda pretensión diplomática estaba a punto de ser despojada. Glaird Hax recibió la noticia tarde. Se había retirado a sus aposentos privados, hirviendo de impotencia, ira, rodeado de un personal demasiado nervioso para hablar y demasiado leal para abandonarlo. El fracaso se había vuelto contra él con brutal claridad. Sus aliados lo habían abandonado, atraídos por la oferta de la Tierra o simplemente temerosos de lo que Rachel pudiera revelar a continuación, cuando su tranquila pantalla cobró vida, no autorizado, no solicitado. Se preparó para gruñirle a quien se hubiera atrevido a interrumpir sus cavilaciones. Pero el rostro que apareció se detuvo. Pensó que no era de Rachel. Era el almirante Rohr, jefe de las operaciones interestelares de la Tierra. Vestía un uniforme formal de la Marina pulido a un brillo de espejo con solo un metal visible en el pecho, una barra de obsidiana que denotaba mérito clasificado. Embajador. Glaird Hax, Rohr dijo con voz baja y entrecortada. Ahora conoces el estatus elevado del Consejo de la Tierra. Estoy aquí para informarte de un desarrollo concurrente. Tus instalaciones clasificadas en Gorge 7 ya no están operativas. Glaird Hax se estremeció. ¿Qué has hecho? Hicimos cumplir el tratado. Rohr respondió. Tus laboratorios estaban en violación hace 14 minutos. Han sido neutralizados. Eso es un acto de guerra. No, dijo Rohr con calma. Es una auditoría en toda la estación. Rachel se puso de pie. Su moción silenció a toda la cámara. Me gustaría presentar formalmente la propuesta revisada de cumplimiento del Tratado de la Tierra. Dijo que se había activado la sección 14E. Los delegados murmuraron que esa cláusula era hipotética. Alguien protestó. ¿Fue Rachel?, preguntó. Porque, según nuestra vigilancia, que te aseguro era extremadamente legal. Subcláusula 9. Todos sabían de las violaciones. Simplemente asumieron que nadie las haría cumplir. El delegado sí parpadeó en magenta, pero la aplicación requiere una mayoría de votos. Lo hizo. Dijo Rachel hasta esta mañana,
cuando el Consejo votó a favor de la Tierra para la Junta de Supervisión de Recursos, lo que incluye privilegios de cumplimiento. Es muy burocrático. Nos encanta la burocracia. Un suave estruendo sacudió la cámara. Sutil, distante, pero no natural. Harold. La mesa sensible palpitó nerviosamente. ¿Fue eso lo que un delegado comenzó? Sí, dijo Rachel. Ese fue tu perímetro exterior fallando. Te dije que no estábamos fanfarroneando. El pánico se desangró en el aire como gas. Tirix, a su favor, mantuvo la compostura. ¿Cuántas naves? Rachel le dedicó una media sonrisa. Lo suficiente como para tomar la estación. No, dijo, lo suficiente como para contenerla. Mientras procesas tu vergüenza. Los delegados comenzaron a gritar. Algunos en protesta, otros en súplica. Rachel no alzó la voz. No tenía por qué. La señal interna de la estación ya había cambiado prioridad a anulación. Las imágenes en vivo se reproducían en todas las pantallas. La flota terrestre se estaba preparando. Los satélites de defensa orbital de Gort 7 se plegaban hacia adentro como papel bajo las manos de un niño. Comandos humanos, rápidos e inquietantemente corteses, retiraban personal de plataformas de investigación no autorizadas. Sin bajas todavía. Esto es una masacre diplomática. El embajador Drasquesiseo. Es una demostración. Rachel respondió. ¿Qué sucede cuando ignoras las advertencias educadas? Los piratas informáticos irrumpieron en la cámara. Guardias que lo flanqueaban. Esto es una locura. Rachel se giró hacia él. La locura habría estado enviando a las otras 25 naves que lo silenciaron. Caminó hacia el centro de la cámara. Los tacones repiqueteaban como cuentas regresivas y los miró. Todos aquellos que se habían burlado, los desestimaron y subestimaron. Los humanos nunca fueron sus subordinados. Dijo, no lo hicimos porque éramos débiles. Observamos, escuchamos, catalogamos cada desaire y cada secreto. Y ahora nos tratarán como iguales o responderán ante la única especie que dominó la guerra antes de dominar el espacio. Silencio. Un delegado comenzó a aplaudir lentamente, aturdido. Luego, otro, y luego más. No era sarcástico, era instinto de supervivencia. Rachel se giró, pero no antes de ver la expresión de Hertax. Rabia, confusión, algo casi como miedo. Le sonrió. Tuviste tu oportunidad de tratarnos con respeto. Ahora aprenderás por qué los depredadores ápice no negocian dos veces. Cruceros de batalla externos. Mantuvieron la posición en perfecto silencio. Nadie había disparado. La Tierra no necesitaba. El mensaje fue claro. Más tarde, Rachel se retiraría a sus aposentos, despojada de diplomacia y pretensiones, y se quitaría las gafas no por la visión, sino porque estaban equipadas con lectores de sensores de banda baja que habían registrado cada tico ocular en esa cámara. Franklin volvió a la vida con un chirrido. Parámetros de la misión cumplidos. Operación Terciopelo Rojo completada a 92% de eficiencia. Se sentó en el borde de la cama, desabrochándose las botas. Envía al almirante Rohr la lectura completa e inicia la capa 3 de Terciopelo. Franklin dudó. No hay embajador de la capa 3. Rachel sonrió, aunque no llegó a sus ojos. Ahora hay aire dentro. La diplomacia Nexus Prime ya no existe. Olía a sándalo y ozono. Ahora era más denso. Zumbaba con tensión estática y el regusto de un protocolo roto. Los sistemas ambientales de la estación, diseñados para mantener una sensación de paz y civilidad estéril, luchaban por compensar. Algunas especies interpretaron la incomodidad como un desequilibrio atmosférico. Otras, especialmente las que habían estado en esa cámara con Rachel Owen, reconocieron la firma humana, las consecuencias de la dominación, ejecutadas con precisión y gracia. Rachel se paró frente a la ventana en su suite privada, observando los cruceros de batalla de la Tierra colgar como titanes pacientes en órbita. No se movieron, no necesitaban hacerlo. Su presencia era un mensaje suficiente. Naves construidas para la paz a través de la consecuencia omnipresente. La misma doctrina que gobernaba cada palabra. Rachel pronunció su té, ahora frío. Permaneció intacto. Sus manos estaban firmes detrás de ella. La voz de Franklin se elevó suavemente como un mayordomo anunciando la cena. Todos los canales del Consejo están limpios. Los memorandos internos confirman una total deferencia al arbitraje de la Tierra. Gort 7 ha sido reclasificado legalmente como un territorio conjunto con la Tierra supervisando el cumplimiento regulatorio. Rachel no se giró y Blair Hax oficialmente.
Está regresando allá al Prime para meditación restaurativa. Extraoficialmente, está bajo arresto domiciliario. Rachel sonrió sin alegría. Restaurativo. Esa es una palabra para describirlo. Finalmente se apartó de la ventana. La tela de su traje susurraba al moverse. Ni una arruga fuera de lugar, ni una gota de sangre en sus manos. Aunque otros habían sangrado, la verdad era que no necesitaba derramarla ella misma. Esa era la lección que la tierra había perfeccionado. Que hable el bisturí, no el martillo. El tono de Franklin cambió. Hay una petición de Tyrix. Por supuesto. Se sentó con las piernas cruzadas sobre los chas como si no fuera la mujer más peligrosa de la estación. Déjalo entrar. El enviado reptante entró con gracia lenta y deliberada. Su quita brillaba menos ahora, opacado no por la derrota, sino por la comprensión. El depredador reconoció la llegada. He venido a entregar la declaración oficial, dijo, y a hacer una pregunta extraoficial. Rachel señaló la silla frente a ella. Empecemos con lo fácil. Tyreek se sentó con las mandíbulas apretadas. El Consejo admite. Has establecido tu reclamo legal y prácticamente. La Tierra ya no es un miembro menor. Eres algo más. Rachel asintió una vez y la pregunta. Tyreek la estudió. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Podrías haber presionado por más. Podrías haber tomado a Gorge. Rompió por completo el consejo, pero no lo hiciste. La respuesta de Rachel llegó silenciosamente, pero con acero debajo, porque no queríamos la galaxia. Solo el asiento en la mesa donde nadie cuestiona si pertenecemos. Eso no es todo. Tyreek dijo que no. Ella estuvo de acuerdo. No lo es. Pero esa es la parte 1. Quiero que recuerdes. Se inclinó hacia adelante. Tú pusiste la trampa. Hace años. Agentes incrustados sentados. Antimateria forjó patrones de desintegración. No fue ambición, fue orquestación. ¿Por qué planearlo con tanta paciencia? Rachel no parpadeó. Porque los humanos no ganan por la fuerza bruta. Ganamos haciéndote creer. Nunca tuviste opción. Los neumáticos absorbieron eso. Lento y deliberado. ¿Y si un día alguien más juega tu juego mejor que nosotros? Adaptarse, dijo ella, o desapareceremos. Así es como sobrevivimos a la Tierra en primer lugar. Él se recostó, entrecerrando los ojos con reticente admiración. Viniste aquí con una sonrisa y te fuiste con soberanía. Terminó ella. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, pesado, lleno de reconocimiento. Finalmente, Tyreek se puso de pie, representando su valor. Embajador, creo que algunos esperábamos esto. ¿Qué? Que alguien nos recordara cómo se siente el miedo. Cuando se fue, no se inclinó, no lo necesitó. Rachel se quedó sola de nuevo. El zumbido de la estación regresó a las 4. Tomó el té frío y lo vertió en el fregadero, observando cómo el líquido se desvanecía en espiral. Todo quedó finalmente, incluso el calor. Franklin regresó. Tienes un último mensaje pendiente. Fuente cifrada, nivel omega, que la hizo pausar. Mostrarlo. El mensaje se desplegó en el aire. Líneas de texto en cascada en rojo. Sin holograma, sin voz. Solo palabras. Capa 3 de terciopelo aprobada. Proceda con la transmisión de contingencia. Todos los nodos en su lugar. Se quedó mirando un largo momento y luego lo borró. No lo necesitaré. Dijo Franklin dudó. Señora. Rachel miró por la ventana de nuevo. Ahora creen. Eso fue todo lo que se necesitó. En los días siguientes, ocurrió algo extraño. Los aplausos comenzaron, no todos a la vez, ni en voz alta, sino en fragmentos a través de los canales, en informes posteriores a la acción, en pasillos susurrados y transmisiones encriptadas. Los delegados que antes se burlaban, ahora hablaban de Rachel con un lenguaje usualmente reservado para leyendas, no con cariño, sino con asombro. El cúmulo Hydrax emitió una declaración conjunta elogiando la elegancia estratégica de la Tierra. Los Drasque ofrecieron expansiones comerciales. Incluso los Sith, normalmente neutrales hasta el punto de una indecisión paralizante, solicitaron estudiar la doctrina cultural humana en un intercambio formal. Los aplausos también llegaron en forma de silencio. Ante la ausencia de protestas, nadie se atrevió a cuestionar la siguiente propuesta de la Tierra. La galaxia no solo había aceptado la Tierra, sino que se había ajustado para hacer espacio. Rachel caminó por la estación como si la gravedad misma hubiera cambiado. No más pesada, simplemente reconoció.
Los delegados asintieron. Las puertas se abrieron sin dudar. Los ojos la siguieron no con sospecha, sino con la cansada reverencia que se les otorga a los depredadores máximos, no a los depredadores de sangre ni a los depredadores brutos de sutileza, del tipo que sonreía antes de matar. Una especie que nunca necesitó matar. Estaba terminando otra sesión con los enviados diplomáticos de la Hidra, anguilas brillantes con resonancia psíquica, cuando un joven la interceptó en el pasillo. Un adolescente alienígena de no más de 17 años inhumanos, con los ojos abiertos y tembloroso, dijo tartamudeando: ¿Puedo decir? ¿Puedo preguntarle algo? Hizo una pausa. Paciente. ¿Estaba todo planeado? A cada paso, Rachel inclinó la cabeza. ¿Qué opina? El interno dudó. Sí, sonrió. Buen instinto. Consérvelo. Se quedó allí un momento más, inseguro de si temer o admirar. Luego se escabulló. Rachel continuó caminando. Al final de la semana, el Consejo había ratificado los derechos de ejecución de la Tierra. Los cruceros de batalla se retiraron, no en retirada, sino en cierre. Su misión había terminado no con guerra, sino con obediencia. La Tierra no conquistó. Obligaron en su consejo final, aparición del ciclo. Rachel subió al podio como una igual. Sin ser llamada, sin ser presentada, simplemente comenzó a hablar. No somos sus enemigos, dijo, pero ya no somos su subestimación. Esta galaxia prospera gracias al equilibrio, pero cuando falla, requiere corrección. Eso es lo que somos los humanos. Somos la corrección, no mediante la violencia, mediante la claridad, mediante la resolución. Miró a cada delegado, uno por uno, sosteniendo la mirada. Cuando nos unimos a ese consejo, nos reíamos de nosotros por llevar productos horneados a las mesas de negociación, por ofrecer apretones de manos en lugar de plasma, por hacer demasiadas preguntas. Hizo una pausa. ¿Y confundiste eso con suavidad? Pero los humanos no somos suaves, somos deliberados. Simplemente preferimos la segunda opción hasta que la conviertes en la única. La sala estaba en silencio cuando se fue. No aturdida esta vez, escuchando esa noche. Regresó a su suite exhausta de una manera que ningún te podría resolver. Se quitó la chaqueta, dejó su broche a un lado, desabrochó las gafas. La luz de Franklin parpadeó. No te quedan amenazas, embajador. Todas las operaciones están cerradas. Rachel se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor. Nadie aplaudió. No sonó música. El momento que ella había construido durante 5 décadas pasó como un aliento en el vacío. Luego, esperamos. Dijo, ¿para qué? Para la próxima vez que alguien confunda amabilidad con rendición. Y más allá de las estrellas, donde la luz de la Tierra aún brillaba como fuego en la oscuridad, la galaxia contuvo la respiración porque ahora sabía que los humanos habían sido monstruos educados todo el tiempo y habían terminado de preguntar.